Miles de personas colmaron la avenida 18 de julio el pasado sábado en lo que fue la 28ª edición de la Marcha del Silencio, impulsada por la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, que fue evaluada positivamente, tanto por su nivel de participación como por la alta presencia de jóvenes. La actividad tuvo más de 70 réplicas en el interior del país y en el exterior, y una polémica en la ciudad de Minas, en La Valleja, donde los participantes detectaron un auto de la Dirección de Investigaciones siguiendo de cerca la movilización y tomando fotografías. Desde Madres y Familiares se pidió al Ministerio del Interior que explique cuáles fueron los motivos de este operativo, al tiempo que el diputado de La Valleja por el Frente Amplio va a presentar un pedido de informes sobre el tema. Según supo MBD Noticias, el jefe de policía de La Valleja, Jorge Casaca, va a dar una conferencia de prensa mañana para explicar lo sucedido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información desde Montevideo con 22 grados a esta hora, en una jornada que según Inumet va a seguir con el cielo nuboso, con periodos de cubierto, neblinas y vientos soplando del noroeste entre 10 a 30 kilómetros por hora, con una máxima anunciada de 22 grados. Estamos viendo ahora algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. En Avenida 30 Metros y Camino Leandro Gómez hasta las 5 de la tarde hay obras de saneamiento. En Berro y Pagola también hasta las 18 horas va a estar cortado, o en Juan Acosta entre Sorata y Camino Chimborazo hasta las 17 y 30 horas también habrá un corte allí. Vemos ahora otros títulos que se están destacando a esta hora. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo no hizo lugar al recurso de nulidad presentado por organizaciones de la sociedad civil que impugnaron el proceso de selección de candidatos a la dirección de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Los exportadores reclaman por las condiciones económicas y el aumento de los costos y cuestionaron el impacto del casi monopolio creado en el puerto de Montevideo tras el acuerdo entre el gobierno y la empresa belga Catunasi. La etapa digital del Censo 2023 culminará este lunes. De acuerdo a datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadísticas, ya se superaron los 600.000 hogares y el 1.500.000 personas, lo que representa el 47% de la población. La narcoavioneta que usaba Sebastián Marcet para moverse internamente en Paraguay antes de pasar a la clandestinidad fue comprada por una empresa vinculada con la esposa del vicepresidente paraguayo. Elena Zaffaroni, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, realizó una evaluación positiva de lo que fue una nueva edición de la Marcha del Silencio. En diálogo con MBD Noticias, Elena Zaffaroni felicitó el esfuerzo de quienes acompañaron la movilización a lo largo de todo el país. Lo que vemos, como vimos el 20 de mayo, es impresionante porque no solamente es esa multitudinaria movilización en Montevideo, todo lo que se hizo por todo el país, todo lo que veías por los barrios, tanta gente que no va a una marcha pero que hace otra cosa, o que no se expresa, o que yo qué sé, por lo que sea, pero que está de corazón. Y esto, yo creo que ya que me dan este lugar, esta posibilidad, es para felicitar primero a todos los que han trabajado por esto en todo el Uruguay desde hace muchos años que vienen, o los que despertaron hace poco, las cosas que empiezan de a poquito y que van creciendo en cada lugar del país. Nos llegan fotos conmovedoras de todos lados, impresionante, y también agradecer. Y el integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ignacio Randonea, dijo que su primera impresión es que esta Marcha del Silencio superó la convocatoria del año pasado. Randonea insistió en que la participación de los jóvenes está brindando más tranquilidad a los más veteranos, de que la búsqueda va a continuar hasta encontrar a todos y todas los desaparecidos. La primera impresión, bueno, reconforta el sentirse rodeado, que estemos rodeados
de tanta gente que estamos reclamando por lo mismo, por verdad y por justicia. Y esto no es solo la marcha de hoy acá en Montevideo, sino que a lo largo y ancho de todo el país hubieron más de 80 concentraciones reclamando por verdad y justicia. Pienso que es hora de que los gobernantes escuchen este clamor y den respuesta a dónde están nuestros desaparecidos. El otro día hablábamos del rol de la gente joven en este tipo de marchas. Hay mucha gente joven hoy. Pienso que sí, cada vez es más la proporción de jóvenes que toman esta bandera, y eso nos genera la tranquilidad de saber que más tarde, más temprano, los vamos a encontrar a todos, porque si nos morimos nosotros, hay otros que van a seguir con la búsqueda y los van a encontrar, porque este clamor va creciendo y lo medimos año a año con la marcha. Yo ya me acostumbré a decir, esta fue más numerosa que la del año pasado y estoy seguro que va a ser menos numerosa que la del año que viene. El colectivo Todos Somos Familiares en La Valleja denunció la presencia de personal de investigaciones durante la Marcha del Silencio que se desarrolló este sábado en la ciudad de Minas. Representantes de este colectivo y de la prensa local aseguran que se constató el control de las personas que se disponían a participar de esta actividad con el registro fotográfico desde un auto particular. En el comunicado, el colectivo Todos Somos Familiares de La Valleja se pregunta por qué razón el Ministerio del Interior dispuso la intervención de personal de investigaciones en un acto democrático, pacífico y ciudadano, y exige una respuesta de parte de esta Secretaría de Estado. El periodista minuano Raúl Bernengo dijo que los agentes consultados le dijeron que estaban haciendo una labor para garantizar la paz y tranquilidad de la marcha. Vi el auto, me lo señalaron, yo comencé a sacarle fotografía desde lejos, con mi teléfono celular. Se acercaron, una de las organizadoras de la marcha de Madres y Familiares se acercó al auto, yo me acerqué también después y me puse a hablar había 3 personas, 3 hombres dentro del auto, que se identificaron como policías de investigaciones de la policía de Minas, y les pregunté qué estaban haciendo ahí, y por qué estaban sacando fotografías. Bueno, me dijeron que estaban haciendo una labor para garantizar la paz y la tranquilidad en la marcha. A mí me llamó la atención de que tomaran fotografías para eso, pensé que no sería necesario. También me llamó la atención que me dijeron que era una labor de inteligencia que estaban haciendo no solo en Minas, sino en marcha de todo el país, lo cual me preocupó bastante, ¿no? Sabían quién era yo, que soy periodista, soy director de un diario acá en Minas, y les dije, bueno, yo soy periodista y saco fotos en las actividades donde estoy. En realidad, una de mis tareas en la marcha ese día era tomar fotos para que publicamos hoy mismo en el diario. Y el jefe de policía de La Valleja, Jorge Casaca, va a brindar este martes una conferencia de prensa para explicar el alcance del operativo que se realizó ayer en el marco de la Marcha del Silencio en Minas. Así lo confirmó a MBD Noticias el diputado por el Frente Amplio en La Valleja, Pablo Fuentes, quien habló con el jerarca para pedirle explicaciones de lo sucedido. Igualmente, Fuentes adelantó que va a realizar un pedido de informes al Ministerio del Interior. Él nos decía que este tipo de operativos, que no es de inteligencia, porque ellos no tienen una dirección de inteligencia, sí de investigaciones, que se viene haciendo de hace muchísimo tiempo en todo el país. Él nos decía que, bueno, justamente cuando hay eventos, manifestaciones, cuando hay aniversario, hasta hay clubes deportivos de importancia, también siempre hay móviles con agentes no uniformados para, bueno, sacar fotografías y eventualmente dar tranquilidad justamente a las personas que están en la manifestación. Nosotros le hicimos llegar indudablemente las inquietudes, los planteos de los familiares, porque al parecer que yo recuerde, y yo también, en los últimos años no era, al menos así lo percibimos nosotros, quizás estaban en otra oportunidad, pero tan cerca y tan, que se mostraran tan así, a los ojos de todos nosotros, bueno, ver cuáles eran los motivos, ¿no? Si esto era una orden a nivel por ahí más jerárquica de la cúpula del Ministerio del Interior, de las autoridades, si era algo más local, y justamente también el uso de ese tipo de fotografías. Bueno, él nos transmitió entonces tranquilidad.
Y ante las denuncias de Todos Somos Familiares de La Valleja, Elena Zaffaroni, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, dijo hoy que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, tiene que salir a aclarar esta situación que es de suma gravedad. Me parece de una gravedad, a mí lo que me llegó, porque nosotros recién hoy de noche nos vamos a reunir para bueno, nada, un poco festejar, analizar, compartir toda la emoción de todo esto, y también estas denuncias que seguro están llegando también a tal vez otras, pero sí me llegó el comunicado de La Valleja y creo que es de una gravedad que solo corresponde que el ministro salga cuanto antes a aclarar, ¿no? Creo que tenemos todos que emplazar a ese Ministerio del Interior. Culmina hoy el censo digital y comienza la etapa presencial. De esto nos va a hablar nuestro periodista Eduardo Delgado. Buen mediodía, Eduardo. ¿Cómo estás? Adelante, bienvenido. Buen mediodía, Rosina. Así es. Hoy, último día para realizar el censo digital, del que ya hay algunos datos que brindó el propio Instituto Nacional de Estadística. Estamos hablando de más de 600.000 hogares y más de 1,5 millones de personas que ya se han censado digitalmente. Para conocer una primera evaluación justamente de esta etapa del censo, estamos con el director del INE, con Diego Boval. Diego, ¿cómo evalúan esta primera etapa? Hablábamos fuera de micrófonos de lo elevado del porcentaje de la población que ya se censó digitalmente. Sí, buenas tardes. Estamos muy contentos con la respuesta que hemos tenido. Estimamos que ya a esta altura más del 48% de los hogares han respondido, es decir, casi que 1 de cada 2 hogares en Uruguay han respondido al censo digital. Esto nos ubica junto con Argentina como los países con mayor tasa digital de respuesta en un censo. Eso es muy importante. Y bueno, primero es agradecer a la ciudadanía, agradecer a los habitantes de Uruguay, a los uruguayos y también a los extranjeros, porque este es un censo que hay que recordar que no solo cuenta a los uruguayos, sino a los extranjeros que viven en nuestro territorio nacional, ¿no? Así que la evaluación es excelente. Y bueno, y decir que tenemos todavía algunas horas para aquellos que se han demorado un poquito a responderlo, que bueno, es muy fácil, son 20-25 minutos para responder el censo, entrando a la página censo2023.uy, y además participan por premios, 1 año gratis de UTE, y también la posibilidad de celulares que está sorteando Antel entre aquellos que responden de forma digital. En ese sentido, seguramente habrá grandes novedades, por ejemplo, en algo que mencionabas, el tema de los extranjeros que residen en Uruguay. Ha habido cambios notorios, ¿no? Justamente en ese sentido. Sí, yo creo que de las cifras más interesantes para analizar una vez que tengamos los datos del censo es la cantidad de inmigrantes que hay en Uruguay. El país no tiene buenas cifras sobre la inmigración y yo creo que el censo nos va a dar una radiografía muy precisa de cuántos son los inmigrantes, cuál es su origen, bueno, y características, ¿no? Educación, en qué trabajan y cómo viven en Uruguay. Así que yo creo que es de las cifras más interesantes que vamos a estar viendo una vez que procesemos los datos del censo. ¿Y cómo es la etapa que continúa, que además incluye nada menos que justamente el censo presencial en los hogares de las personas que no hicieron justamente el censo digitalmente? Bueno, sí, nosotros estamos, de hecho, hoy mismo estamos capacitando censistas y el proceso va a continuar hasta el fin de semana que viene, y prevemos que a partir del lunes de la semana que viene vamos a tener un despliegue masivo de censistas en todo el país. Es probable que ya a partir de este viernes tengamos un despliegue más controlado de algún número de censistas, pero el despliegue ya grande va a ocurrir a partir del lunes que viene y está todo listo para que eso ocurra. Recordar que los censistas van a ir a todas las viviendas, incluidas las que hayan sido censadas de forma digital. Lo único que allí les va a pedir simplemente el código de finalización del censo digital, así que estará 1 minuto y dejará ese hogar. O también podemos dejar el código con el portero y el número de apartamento y con eso es suficiente. O incluso, si no estamos en nuestro hogar, el censista va a dejar una nota de aviso por debajo de la puerta con su número de celular y allí podemos enviarle el código de que completamos el censo digital o eventualmente agendar una entrevista personal para completar el censo en la instancia presencial. ¿Hasta cuándo es el censo en la parte presencial? ¿A cuánto tienen previsto el trabajo? Bueno, nuestro objetivo es lograr una alta cobertura, por tanto necesitamos llegar al 95% o más de los hogares y continuaremos en campo hasta que logremos esa cifra. Pero estimamos que el grueso del trabajo de campo va a llevar aproximadamente unos 2 meses a concluir con ese 50% adicional de los hogares que aún no han sido censados de forma digital. Diego Boval, muchas gracias por estos minutos, muy amable. Muy amable, muchas gracias. Rosina, volvemos contigo. Como decíamos, último día para realizar el censo de manera digital. Después viene la etapa presencial y casi el 50% de la población que ya está censada.
Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Vamos a otros temas. La investigadora Isabel Yebor, ex secretaria de Derechos Humanos para el pasado reciente, entiende que un proyecto de archivo especial del pasado reciente, como proyecta el gobierno, necesita asegurar mecanismos y recursos que hagan viable su implementación. Para Yebor, la revictimización se da por el ocultamiento de la verdad y consideró que un proyecto de esta índole debería incluir un convenio con la Universidad de la República, ya que otros intentos como el archivo judicial y el de la imagen y la palabra tuvieron dificultades. Han emprendido algunas iniciativas que muchas veces quedan truncas porque es complejo de hacer. Entonces nos parece que lo primero es saber qué es exactamente lo que quieren hacer, por un lado. En segundo lugar, ¿con quién van a contar? Yo qué sé, a mí se me ocurre la Universidad de la República, ¿no?, que ha trabajado tanto en torno a estos temas. Bueno, ¿qué vínculos plantea el gobierno con respecto a esta institución, que en definitiva es la que pasan los gobiernos y es la que mayor nivel de actuación y antecedentes tiene en torno a estos temas? El proyecto del Poder Ejecutivo ordena que el material será de libre acceso y mantendrá las condiciones de reserva en el marco del cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales. La mayor forma de revictimización con respecto al periodo de la dictadura es que no nos digan dónde están los desaparecidos. O sea, eso es lo que nos revictimiza como sociedad todos los días. Nosotros digitalizamos una película que fue producida por un autor. Bueno, entonces hay dos derechos que chocan, ¿no? El derecho del autor y el derecho de la ciudadanía a acceder a esa película. Entonces lo que hace el archivo es pedirle autorización al autor para dar acceso a esa película. Esto es lo mismo. O sea, son mecanismos que encuentran los archivos para proteger los derechos particulares de las personas y dar acceso a la información que contienen. Esto forma parte de nuestro trabajo, o sea, de nuestros saberes. Seguimos hablando del pasado reciente porque aunque no se descarta que las jóvenes se hayan resistido, la autopsia histórica del caso de las muchachas de Abril determinó como principal hipótesis que éstas fueron abatidas sin que haya habido resistencia. Así lo afirmó a MBD Noticias el catedrático en Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina, Hugo Rodríguez. El experto también afirmó que la muerte del soldado Carlos Gutiérrez se produjo por disparos de armas de guerra compatibles con los que utilizaban los militares en este tipo de procedimientos. El informe firmado por Frances Borges, Natalia Bazán y Hugo Rodríguez Almada busca responder si la muerte de las jóvenes se produjo en el marco de un enfrentamiento o no. Este informe fue uno de los elementos para disponer el procesamiento del general Juan Modesto Rebollo por este crimen. Las lesiones que tenían los cuerpos de esas tres jóvenes y del oficial que fue herido gravemente no fueron hechas con esas armas, que fueron hechas con armas de guerra, con armas de alta velocidad, armas dotadas de alta energía, cuyas lesiones son diferentes totalmente a las de las armas de uso civil. Las víctimas amuchadas, estaban agolpadas, estaba Silvia Reyes es la que estaba contra el fondo, que Silvia Reyes es la que algunos testigos dicen que estaba embarazada. A nosotros se no nos consta porque en la autopsia que no se describe el útero. Luego estaba Rayo y adelante de ella estaba Maidanito. No podemos decir no hubo un enfrentamiento, porque nosotros que no estábamos y no nos alcanza la información para asegurar eso. Sí nos alcanza para decir que la versión que dieron los militares no es compatible con el resto de los hallazgos. Segundo móvil del mediodía, en este caso damos los buenos días a Federico Jurkovic. ¿Cómo estás, Federico? Adelante, bienvenido. ¿Qué tal, Rosina? Buen mediodía. Estamos aquí en la zona céntrica, cerquita, en la esquina de la Facultad de Ciencias Sociales. Ustedes saben, desde el Poder Ejecutivo ya se empezó a trabajar en el Plan Invierno para personas en situación de vulnerabilidad y vamos a hablar de ese tema porque estamos con Esteban Corrales, que es uno de los voceros de la Coordinadora Popular y Solidaria, por dos temas, Rosina. Uno, la noticia que surgió al finalizar la semana pasada
del involucramiento de la Junta Departamental y la Intendencia con el tema de abastecimiento de agua para las ollas y merenderos populares, pero también en las últimas horas han surgido en las redes sociales una serie de denuncias por el contenido de la nueva política alimentaria del Ministerio de Desarrollo Social, entregando guisos congelados y un pan como todo alimento. Por eso vamos a hablar con Esteban Corrales, cuál es la visión que se tiene en la coordinadora de este primer mes de funcionamiento del nuevo sistema que propone el MIDES y cómo lo están viendo, ¿no? Nosotros ya lo habíamos venido analizando, incluso lo hicimos público en un comunicado de que esto era un parche y para colmo un parche mal puesto. No ha impactado, esta distribución de alimentos no ha impactado significativamente en la población que necesita de apoyo alimentario. Las ollas populares seguimos siendo necesarias, los merenderos también, y ya se ha trascendido lo que son las fotos, ¿no?, de lo que significa para una persona tener que recibir eso como toda forma de apoyo alimentario, cantidad insuficiente, una bolsa de guiso congelado, que hay que ver cómo uno se la arregla para poder transformar eso en un plato de comida. Si no tienen microondas, que usen en baño María, sugerían desde las autoridades. Sí, bueno, sí, ideas hay miles. El tema es que esto está mal implementado. Es muy difícil acceder por temas burocráticos a estos alimentos y quienes acceden a ellos tienen que desplazarse bastante, ¿no?, porque hay puntos fijos, ¿no? En una zona donde hay 300 ollas populares y merenderos, se han fijado creo que hasta 25 puntos de distribución de estos alimentos. Bueno, uno no puede ver esto de otra forma que no sea con cierto recelo y cierta sospecha de que ante la presión de lo que fue la denuncia de las ollas populares sobre la situación alimentaria en los barrios y los territorios, una respuesta de tipo coyuntural y de tintes demagógicos. Esteban, cortita esta, ¿el cambio de sistema del MIDES ha repercutido en la cantidad de gente que asiste a las ollas? No. Nosotros ahora estamos abocados a un relevamiento pormenorizado de la situación actual. Lo que ha ocurrido es que la demanda no ha variado significativamente de alimentos, ¿no? Y no estaba previsto que así fuera con este plan. Lo que sí hay es una escasez crónica y grave de insumos para poder llevar adelante la tarea. Nosotros, bueno, desde enero los merenderos no reciben ni harina ni huevos y las ollas, el apoyo que daba el MIDES desde febrero que no fluye más, pero la tarea de las ollas continúa. Entonces uno ya los colectivos tienen que echar mano a todo tipo de estrategias para poder solventar esto. La Coordinadora Popular y Solidaria está ahora embarcada en proyectar una solución para que las ollas y los merenderos puedan seguir funcionando, mientras seguimos denunciando que nuevamente ante las crisis siempre la piola se corta por el lado más fino, es decir, digamos, son los sectores más débiles, más vulnerados en toda una gama de derechos los que pagan los platos rotos cuando la cosa se complica. Y esto viene también por el tema ahora de la crisis que hay con el tema del agua. Fíjense que los merenderos populares utilizan el agua de OCE, o utilizaban, para preparar la leche con la que se lava a los niños. Y cuando se sale a la luz que el agua no es potable, cuando empezamos a ver mismo en los propios merenderos de que el preparado de leche que se hace en base a leche en polvo no quedaba bien y además era nocivo para la salud de niños y niñas, que son los que concurren, nosotros realmente nos preocupamos muchísimo. Y bueno, diversas gestiones llevaron a que la Junta Departamental haya tomado una decisión razonable, que es la de proveer por 30 días a los merenderos y ollas de este insumo imprescindible. Pero acá también lo mismo, la crisis esta del agua se veía venir, no se hizo nada al respecto, pero cuando el Estado, a través del MIDES, toma algún tipo de medida al respecto de surtir con agua potable, de bidón o envasada, ¿no? A nosotros, a los merenderos, que dan miles y miles, cientos de miles de porciones de leche a niñas y niños, jamás se lo tuvo en cuenta. O sea, estuvimos al borde de una situación grave y catastrófica, si se quiere decir, y sin que se haya tomado en cuenta la existencia de esto. Entonces, otra vez estamos frente a un Estado que mira para el costado y que piensa que no encarar los problemas es la mejor forma de resolverlos. Le agradecemos entonces, Rosina, a Esteban Corrales. En unos días están evaluando emitir una declaración sobre estos temas. Estaremos, como siempre, siguiéndolo de cerca.
Muchas gracias, Federico. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo no hizo lugar al recurso de nulidad presentado por organizaciones de la sociedad civil que impugnaron el proceso de selección de candidatos a la dirección de la Institución Nacional de Derechos Humanos. La resolución deja firme la actual integración del Consejo Directivo de la Defensoría del Pueblo. El escrito presentado por las organizaciones sociales en agosto pasado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo recurría al proceso de elección de postulantes de la institución por incumplimiento del artículo 39 de la Ley 18.446 que creó la Institución Nacional de Derechos Humanos. Este artículo establece que solo podrán proponer candidatos las organizaciones sociales habilitadas a participar en las sesiones extraordinarias de la institución. Sin embargo, en este proceso 13 candidatos fueron propuestos por legisladores u organizaciones no registradas en la institución. La resolución señala que las organizaciones sociales no agotaron la vía administrativa y que el acto impugnado no puede anularse por tratarse de un acto de asesoramiento que no reviste la nota de definitivo, es decir, no puede causar un acto lesivo. Esto porque el listado de nombres propuestos se eleva a la Asamblea General, que es la que toma la resolución final. El escrito también señala que todos los candidatos propuestos por las organizaciones promotoras de la demanda fueron considerados en la lista como elegibles. El TCA defendió la legitimación de los promotores en su calidad de integrantes de organizaciones de la sociedad civil con directo interés en la elección de los miembros de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. De esta forma, la resolución del TCA deja firme la integración de la institución al ser el último recurso previsto para anular actos administrativos. Un grupo de manifestantes se está movilizando en la entrada de UPM2 allá en el departamento de Durazno, impidiendo el flujo de camiones hacia la planta de celulosa. Bajo la consigna fuera UPM, colonialista y ecocida, los manifestantes exigen el retiro de la firma del país, el reconocimiento público del daño a los suelos y cuencas y el pago retroactivo del canon por el agua usada, esto entre otros reclamos. La movilización se enmarca en el Día Mundial de la Tierra y transcurre en paralelo a la ocupación de una de las plantas de la firma en Finlandia, en denuncia de los perjuicios ambientales de la producción de celulosa y además el incumplimiento del Consejo de Salarios por parte de la empresa que llevó a los trabajadores de UPM a una huelga por 112 días. Vamos a ir ahora a otros temas. La Fiscalía reúne información sobre las denuncias de abuso sexual contra el senador nacionalista Gustavo Penades. En las próximas horas, en los próximos días, el legislador va a ser citado a declarar. La Fiscalía solicitará seguramente en los próximos días la citación del senador Gustavo Penades para avanzar en la indagatoria por las denuncias en su contra por abuso sexual a menores de edad. Si bien a muchos llama la atención que tras tantas denuncias en su contra por el pago a menores de edad para que ejecuten actos sexuales, el legislador aún no haya sido citado ni se dispusiera ninguna medida en su contra, a nivel de los actores del sistema judicial esto no sorprende. Se entiende que la fiscal Alicia Gione está en una etapa de recopilación de evidencias para avanzar en la investigación de las denuncias contra el legislador. Recién una vez que culmine esta etapa estará en condiciones de citarlo para recibir su testimonio. Según las fuentes, para avanzar en la causa, la fiscal no puede basarse solo en los testimonios de las víctimas, ya que se descarta que el legislador confiese los delitos que se le imputan en busca de un acuerdo judicial. El artículo 224 del Código Penal prevé que un juez puede decretar la prisión preventiva de un imputado si hubiera semiplena prueba de la existencia del hecho y de la participación del imputado y elementos de convicción suficientes para presumir que intentará fugarse, ocultarse o entorpecer de cualquier manera la investigación para algunas tipificaciones delictivas, entre ellas la violación, el abuso sexual y el atentado violento al pudor. El Código Penal prevé que en los casos previstos en este inciso 224 el Ministerio Público deberá solicitar la prisión preventiva. Hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida.
segundo bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información con 20 grados a esta hora aquí en Montevideo y les contamos que la narcoavioneta que usaba Sebastián Marcet para moverse internamente en Paraguay antes de pasar a la clandestinidad fue comprada por una empresa de la cual es socia la esposa del vicepresidente electo de ese país, Pedro Aliana. La nueva propiedad de la avioneta se conoció este fin de semana luego que el legislador oficialista Erico Galeano fuera imputado por el delito de lavado de activos, vinculado a la organización liderada por el uruguayo Marcet y el paraguayo Miguel Ángel Insfrán, conocido como Tío Rico. Insfrán fue extraditado a Paraguay este viernes 19 desde Brasil, donde había sido capturado en febrero tras permanecer prófugo, al igual que Marcet, desde el inicio de la operación Ultranzas en febrero de 2022. Se trata de la redada antinarcóticos más grande en la historia del país, dada la cantidad de bienes incautados, las personas involucradas y los volúmenes de cocaína que se movían a Europa. Por otro lado, el viernes fue imputado el diputado oficialista Erico Galeano, que en abril fue denunciado por el también senador oficialista Derlis Osorio por pedir prestados $500.000 para ayudar a Marcet. Galeano también estuvo vinculado a la causa Ultranza porque su empresa, Estación de Servicio Alpina Sociedad Anónima, era propietaria de la avioneta que usaban Marcet y Tío Rico. Los fiscales Silvio Corbetta y Denise Jumpark demostraron que la usaron al menos 5 veces entre el 24 de noviembre y el 30 de diciembre de 2020. Tras la imputación se supo que Galeano vendió la avioneta en julio de 2022 al grupo Capital Sociedad Anónima de Guillermo del Puerto Moreno, socio de la esposa del vicepresidente electo Pedro Aliana. En las próximas horas se conocerá si Fiscalía solicita el desafuero de Galeano, mientras crece la expectativa por la declaración de Tío Rico, el socio de Marcet. Nos vamos, volvemos a las 19 horas en nuestra edición central. Que pasen bien, hasta luego.